Dios le bendiga grande y poderosamente. Amén, mis amados. En esta hora les traigo una linda historia que me conmovió mucho mi corazón y espero sea del agrado de cada uno de ustedes. Amén. En China, mis amados, cuenta la historia que llegaron unos misioneros a predicar la palabra de Dios. Y dice que mientras ellos predicaron la palabra de Dios, mucha gente se convertía y cogían una fe sobrenatural y creían en el Dios Todopoderoso. Y dice que ellos se levantaron y la gente china que se había convertido empezaron a predicar el evangelio en cada una de las partes que estaban ahí, en cada rincón predicaron el evangelio. Y dice que mientras ellos predicaban el evangelio de Cristo, mucha gente se convertía y aceptaban a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Y dice que mientras ellos estaban predicando el evangelio, dice que las autoridades de aquel lugar se levantaron contra las personas que estaban predicando el evangelio, que estaban predicando la palabra de Dios. Me levantaron y los echaron a la cárcel, mi amado. Los acarcelaban por estar predicando el evangelio de Cristo. Y dice que adentro de la cárcel le hacían firmar 3 cartas. Y en las 3 cartas tenían que firmar un tratado que decía que no deberían adorar al Dios Todopoderoso y tenían que ellos difamar el nombre de Dios, tenían que desechar esa creencia porque ellos tenían sus creencias. Ellos adoraban a sus dioses, ya como el Buda, muchos dioses más que ellos tenían, dioses paganos, y dice que eso era ilegal, adorar a otro dios en aquella ciudad. Entonces dice que ellos los metieron en la cárcel, eran azotados, ellos le hacían cometer unos trabajos muy forzosos a cada uno de ellos, pero dice que mientras ellos le hacían firmar esas cartas, dice que ellos no renegaban al nombre de Dios, que ellos seguían aún de pie y seguían firmes con su decisión, que ellos querían alabar al Dios Todopoderoso porque ellos habían conocido la verdad, porque dice en la palabra del Señor que la verdad os hará libre. Entonces ellos fueron libres al escuchar la palabra de Dios, a escuchar la verdad, al ver la luz, porque dice en la palabra del Señor: es aquí, Jesús es la luz del mundo, y todo aquel que mire la luz, que es nuestro Señor Jesucristo, no andará en tinieblas. Entonces dice que ellos mantenían aún su integridad adentro de la cárcel, aunque eran golpeados, aunque eran torturados, ellos seguían ahí. Y dice que ellos ahí adentro no tenían acceso a leer la palabra de Dios, ni entre hermanos a compartir versículos, ni a conversar, ni nada, no tenían derecho a nada y no podían hacer nada, lo que sea de parte de Dios. Entonces dice que ellos ingeniaron un método para poder compartir entre ellos la palabra de Dios, que cada uno de lo que se sabían, los versículos que se sabían, la palabra de Dios, le iban escribiendo en papel y se le iban pasando los unos a los otros, se iban pasando cada uno de ellos los papelitos de la palabra. Y dice que mientras ellos leían la palabra, las lágrimas se les salían porque muchos tenían 5, 6, 7, 8 años que no leían la palabra de Dios. Ellos se gozaban y dice que por medio de la palabra de Dios ellos recibían fuerza, que cuando leían la palabra de Dios, aunque estuvieran desanimados, cogían ánimo, que aunque estaban cansados, cogían fuerza, dice, por medio de la palabra. Dice que ellos anhelaban leer la palabra de Dios, pero no podían, mi amado. El mensaje que yo te quiero dar en esta noche, mi amado, usted puede leer la palabra de Dios. Yo no sé lo que usted haga, en qué usted se ocupe, pero usted puede leer la palabra de Dios. Hay muchas personas en algunas partes que no pueden leer la palabra de Dios, que ya no tienen acceso, mire, a esta palabra que es la Biblia, que ya no tienen acceso, mi amado, y ellos están llorando, están suplicando, mi amado, están pasando por mucho sufrimiento y por leer la palabra de Dios, porque quieren leer la palabra de Dios. Y nosotros que tenemos acceso a leer la palabra de Dios, que es tan hermosa esta palabra, no la leemos. El mensaje de hoy es que leamos la palabra de Dios, escudriñemos las escrituras, porque la palabra nos enseña que tenemos que escudriñar las escrituras, porque dice que por medio de ella hay salvación. Y dice que escudriñemos las escrituras porque ahí se cree que emana la vida eterna, mi amado. Escudriñemos la palabra, busquemos la salvación por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque este es el módulo de vida del ser humano. Por medio de la palabra nosotros encontramos la salvación. Tenemos que empezar a escudriñar la palabra. Y dice que ellos cuando leían la palabra se derramaban, lloraban mucho, porque tenían necesidad, tenían anhelo de leer la palabra.
En cambio nosotros que tenemos en nuestra mano la Biblia todos los días, no anhelamos leer la palabra. Mas ellos que no tenían la Biblia, ellos anhelaban, ellos buscaban cualquier método para poder leer un versículo, para poder leer la palabra. Y por eso yo los animo a cada uno de ustedes, mis amados. Si no están leyendo la Biblia, empiece a leer la Biblia, mi amado. Porque aquí en la Biblia nosotros encontraremos la salvación y la vida eterna. Dios me lo bendiga, mis amados. Oremos los unos por los otros, porque en otros países, mi amado, muchos ya no pueden leer la palabra, ya no pueden predicar, ya no pueden escuchar el Evangelio de Cristo, pero tú eres privilegiado, mi amado, que aún puedes leer la palabra. Lee la palabra, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Que dice que en postreros tiempos esta palabra se quitará, y todo lo que tengamos guardado de esta palabra, con esto predicaremos, mi amado. Empezamos a leer la palabra para que guardemos la palabra de Dios tanto en nuestra mente y en nuestro corazón, mi amado. Amén. Dios me lo bendiga grande y poderosamente. Oremos los unos por los otros, porque para eso fuimos llamados, a orar los unos por los otros, mi amado. Dios me lo bendiga grande y poderosamente. Amén. Con nuestra mano levantada decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. Dios me lo bendiga. Oremos los unos por los otros, mi amado, porque sabemos que hay mucha necesidad en muchos países, mi amado. Dios me lo bendiga grande y poderosamente. Si no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a que se suscriba a nuestro canal, que lo ayude con un poderoso like, un poderoso comentario y una poderosa compartida para que más personas vean este mensaje. Amén. Dios me lo bendiga grande y poderosamente. No deje de comentar.